Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 2. Hoy veremos la clase teórica de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, los temas que vamos a tratar son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, conceptos básicos, modelado, ecuaciones diferenciales con variables separables, homogéneas, lineales, no lineales o de Bernoulli, exactas o totales. Vamos a ver también algunos temas que están asociados a estas ecuaciones diferenciales como trayectorias ortogonales y soluciones singulares. Y luego vamos a ver alguna aplicación de estas ecuaciones diferenciales eh, como un caso en la vida real. Bueno, partamos de una definición que nos dice, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona la variable independiente, x, la función buscada, y igual a f de x, y sus derivadas hasta el orden enésimo. Entonces podemos expresarlo de la siguiente forma. F de x, y, derivada segunda, y así, en adelante hasta la última derivada que sería la derivada de orden n, y n. Y todas estas derivadas y función y variable independiente están igualadas a cero. Recordemos también que las derivadas pueden ser expresadas en forma diferencial. Y prima, por ejemplo, podemos expresarlo como la diferencial de y dividido la diferencial de x. O la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Y así también podemos encontrar entonces a las derivadas en su forma diferencial, en la ecuación diferencial. Si la función buscada depende de una sola variable independiente, entonces la ecuación diferencial se llama ordinaria. En cambio, si la función buscada depende de dos o más variables independientes, entonces se trata de una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos una ecuación diferencial que depende de las variables independientes x, y z, y siendo u la variable dependiente que depende de esas tres variables x y z. Después aparecen derivadas de primer orden y derivadas de segundo orden. Sería una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Bueno, ecuaciones diferenciales, los conceptos básicos. Tenemos que saber qué es el orden de una ecuación diferencial. El orden de la ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. El grado de una ecuación diferencial está dado por el exponente al cual se encuentra elevada la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Acá en estos ejemplos tenemos el primero que dice y' al cuadrado más 2 por x por y igual a 0. Entonces la mayor derivada que aparece es la derivada primera, entonces es de primer orden, y el exponente al cual se encuentra elevado la derivada de mayor orden es 2. Entonces es una ecuación de primer orden y de grado 2. En el siguiente ejemplo tengo una derivada segunda, es de orden 2, entonces el mayor orden de derivación, y el exponente al cual está elevado esta derivada segunda es 1. Entonces, de segundo orden y de grado 1. Se denomina solución o integral general de la ecuación diferencial a toda función que sustituida en la ecuación la transforma en una identidad. Si la función solución está dada en forma implícita, g de x igual a 0, generalmente se llama integral de la ecuación diferencial o integral general. En cambio, si la función buscada que satisface a la ecuación está dada en forma explícita, como y igual a f de x, entonces se llama solución general de la ecuación diferencial. Bueno, vamos ahora de todas las ecuaciones diferenciales a explicar solamente las de primer orden. Estas ecuaciones tienen la forma f de x, y', igual a 0. O sea, como máximo orden de derivación, la derivada primera. Se llama solución general de una EDO de primer orden a la función y igual a f de x, c, la cual satisface la ecuación diferencial para cualquier valor de la constante arbitraria c. Si se establece una condición inicial y igual a y sub 0 para x igual a x sub 0, se puede encontrar un valor c igual a c sub 0, tal que la función y igual a f de x, c sub 0,
satisface la condición inicial dada y se denomina solución particular. Entonces, cuando tenemos la constante c, esto representa geométricamente una familia de curvas en el plano de coordenadas. Y cada una de esas curvas es una solución particular. Y si elegimos condición inicial x igual a x sub 0 e y igual a y sub 0, lo que estamos haciendo es buscar una solución particular de esa familia que satisface o que pasa por ese punto. Las curvas, cada curva se llama curva integral de la ecuación diferencial. Bueno, ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a ver ahora los métodos que encontramos para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ver algunos métodos. En este caso, el primero sería el método de variables separables. Estas ecuaciones diferenciales son de la forma f de x por diferencial de x más g de y por diferencial de y igual a 0. Esta ecuación se puede considerar como la suma de dos diferenciales. Integrando el primer término respecto de x y el segundo respecto de y, obtenemos la solución general. Entonces, claramente el objetivo acá es separar de la ecuación diferencial las x por un lado y las y por otro e integrar cada una de ellas independientemente, y ese sería el objetivo final: integrar la ecuación diferencial para obtener la solución general. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Dada la siguiente ecuación diferencial de primer orden con variables separables, hallar la solución general y la solución particular para la condición inicial y de y sub 0 igual a 2 y x de x sub 0 igual a 1. Entonces acá nos queda y' más derivada primera más y sobre x igual a 0. Se puede expresar la ecuación diferencial de la siguiente forma: derivada de y respecto de x como diferencial de y dividido diferencial de x más y sobre x igual a 0. Luego despejamos acá la derivada igual a, y pasamos este término que está sumando al segundo miembro, como menos y sobre x. Luego pasamos dividiendo la y al primer miembro y el diferencial de x que está dividiendo pasamos al segundo miembro y ya nos quedaron separadas las variables, las y de las x. Diferencial de y sobre y igual a menos diferencial de x sobre x. Una vez que separamos las variables, se integra en ambos miembros de la forma que nos queda la integral del diferencial de y sobre y igual a menos la integral del diferencial de x sobre x. Y esto sería el primer miembro, logaritmo natural de y, igual a menos el logaritmo natural de x más la constante c. Entonces decíamos, la ecuación de primer orden va a tener una sola constante y esta la vamos a colocar del lado de las x generalmente. Luego podemos pasar todos estos términos al primer miembro, quedando logaritmo de y más logaritmo natural de x más menos c igual a 0. Entonces esta es la solución, pero está en su forma implícita, una g de xy igualada a 0. Entonces la llamamos a esta solución integral general de la ecuación diferencial. Luego podemos aplicar una propiedad que nos dice que toda operación sobre la constante c no altera la ecuación, por lo que reemplazamos a la constante c, en este caso, por logaritmo natural de c, y despejamos la variable y. Entonces acá decíamos menos c va a ser menos logaritmo natural de c. Entonces nos queda logaritmo de y igual a menos logaritmo de x más logaritmo natural de c. Aplicando las propiedades, podemos acá de los logaritmos poder expresar este menos 1 que está delante del logaritmo como x a la menos 1, y en la suma de los dos logaritmos nos va a quedar logaritmo natural de c por x a la menos 1. La función inversa de la logarítmica es la exponencial y podemos entonces despejar de manera que nos va a quedar y igual a c por x a la menos 1. Es decir, y igual a c sobre x, y así entonces hemos dejado la solución de la ecuación diferencial en su forma explícita, una función explícita. Entonces se llama solución general de la ecuación diferencial. Ambas soluciones satisfacen a la ecuación diferencial. La diferencia es que en la primera, que la función g de x igual a 0 está en forma implícita, tenemos que aplicar el método de derivación de funciones implícitas para poder reemplazar en la ecuación diferencial y ver que ésta la satisface. En este caso, nos queda más fácil porque derivamos en forma explícita la función y calculamos y' y podemos fácilmente después reemplazar y calcular y verificar que
es solución de la ecuación. A continuación reemplazamos las condiciones iniciales y de 1 igual a 2, x sub 0 vale 1 e y sub 0 vale 2 en la solución general, y esto nos queda entonces 2 igual a c sobre 1, y de esta forma nos da que despejando la constante c nos da c igual a 2. Reemplazamos el valor de la constante c igual a 2 en la general y nos queda la solución particular y igual a 2 dividido x. Bueno, entonces una de las tantas curvas que satisface a la ecuación diferencial es la función y igual a 2 sobre x, que a su vez pasa por el punto de coordenadas x sub 0 igual a 1, 2 dividido 1 nos da 2. Pasa por el punto de coordenadas x sub 0 igual a 1 e y sub 0 igual a 2. Ahora podemos verificar reemplazando esta solución particular en la ecuación diferencial para verificar que la transforma en una identidad, es decir, la satisface. La ecuación diferencial del comienzo era y', o sea, derivada primera, más y dividido x igual a 0. Entonces, reemplazamos y', si derivamos la función y igual a 2 sobre x, sería menos 2 sobre x cuadrado, su derivada, y', más la función y, que es 2 sobre x, dividido x, y esto nos tiene que dar igual a 0. Efectivamente, menos 2 sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado igual a 0. 0 igual a 0. Entonces, esta función, que es la solución particular, satisface a la ecuación diferencial. Lo mismo podemos chequear verificando la solución general, va a ocurrir lo mismo. Con la constante c también satisface a la ecuación diferencial. En el siguiente gráfico vamos a ver algunas curvas de la familia de curvas que corresponden a la solución general. En este caso, y igual a c sobre x sería una familia de hipérbolas. Entonces, cuando c vale 1, la constante sería la curva verde, y igual a 1 sobre x, que está dibujada en esta parte en el primer cuadrante, y la misma está dibujada en el tercer cuadrante de este lado, ¿no? Para valores negativos de x, queda en esta zona. Si c vale 2, nos queda y igual a 2 sobre x, otra de las curvas soluciones, que sería la curva roja, por la cual vemos que pasa por el punto de coordenadas x sub 0 igual a 1 y sub 0 igual a 2. Satisface la condición inicial. Y así, bueno, si c vale 3, sería la curva azul, 3 sobre x, y si c toma valores negativos, como menos 1, va a quedar y igual a menos 1 sobre x, sería en esta zona, o menos 2 sobre x, o menos 3 sobre x, serían hipérbolas en esta zona. Así hemos graficado algunas de las curvas de la familia de curvas. Bueno, vamos a ver ahora el método de integración para ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. Una función f de x y es homogénea de grado n respecto de x e y si se cumple lo siguiente. F de lambda x y lambda y es igual a lambda a la n por f de x y. Por ejemplo, la siguiente función es homogénea de grado 2 respecto de las variables x e y. Esta función f de x es igual a x cuadrado más x por y. Entonces, cuando reemplazamos a la x por lambda x y a la y por lambda y, nos queda x al cuadrado sería lambda x al cuadrado más x por y sería lambda x por lambda y. Podemos ver que podemos sacar factor común de lambda cuadrado en cada término. Entonces decimos que queda lambda cuadrado por f de x y, la función original. Entonces esta sería una función homogénea de grado 2. En el siguiente ejemplo, la función es homogénea de grado 0 respecto de las variables x e y. En este caso, f de x y es un cociente, x cuadrado más xy, dividido y cuadrado. Cuando reemplazamos x por lambda x y y por lambda y, nos queda que podemos sacar factor común en el numerador del lambda cuadrado y en el denominador del lambda cuadrado, y simplificando nos queda lambda a la 0. Lambda a la 0 es 1. Entonces nos vuelve a quedar la función original f de x y. Entonces decimos que este tipo de función es una función homogénea de grado 0. Ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. La ecuación diferencial de la forma derivada de y respecto de x igual a f de x y, 1, es una ecuación diferencial homogénea de primer orden si la función f de x y es una función homogénea de grado 0 respecto de las variables x e y. Es decir, si f de lambda x, lambda y es igual a f de x y. Esta sería la condición para que esta ecuación
1 sea homogénea de grado cero. Eh, Solución de la ecuación diferencial homogénea de primer orden. Partiendo de la hipótesis de que f de xy es igual a f de lambda x lambda y, y considerando que lambda es igual a 1 sobre x, reemplazando este valor de lambda nos queda f de lambda x lambda y igual a f de 1 sobre x por x, coma 1 sobre x por y, es decir, cambiamos lambda por 1 sobre x, simplificamos la x con la x y nos queda 1, y sobre x quedaría en la ordenada f de 1 y sobre x. Y esto va a ser igual a f de xy, por la condición 2. Luego, la ecuación diferencial 1 toma la forma derivada de y respecto de x igual a f de 1, y sobre x, que es la ecuación 3. Ahora hacemos un cambio de variables. Decimos la variable u va a ser igual a y sobre x, y despejando la y nos queda que y es igual a u por x. Es decir, la derivada de y respecto de x, hacemos la derivada de un producto de funciones, sería la derivada de u respecto de x por la x sin derivar, más la u sin derivar por la x derivado, que es 1. Entonces nos queda esta ecuación para la derivada. Reemplazando en la expresión 3 la derivada que está en el primer término de la ecuación 3, nos queda la derivada de u respecto de x por x más u igual a f de 1, y sobre x dijimos acá en el cambio de variables que es igual a u. Entonces queda igual a f de 1, u. Ecuación 4. Esta última expresión es una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. Es decir, vamos a poder separar la variable u, en este caso, de la variable x. Para eso, este más u que está acá sumando lo pasamos al segundo término restando, como menos u, que es lo que hacemos acá. Luego, el diferencial de x que está dividiendo lo pasamos multiplicando, la x que está multiplicando pasa dividiendo al segundo término, y f de 1, u menos u lo pasamos dividiendo al primer miembro. Entonces nos queda ya separadas las variables, diferencial de u dividido f de 1, u menos u igual a diferencial de x sobre x. Luego integramos en ambos miembros y nos queda entonces la integral general de esta ecuación diferencial homogénea. Sabemos que siempre en el segundo miembro la integral de diferencial de x sobre x va a quedar logaritmo de x, y ahí le sumamos la constante c. Después de integrar esta función de u, se sustituye a u por y sobre x, y se obtiene la solución general de la ecuación diferencial homogénea de primer orden, ya que nosotros habíamos empezado con la variable y la variable x. Hicimos un cambio de variables y pasamos a la variable u y a la variable x. Entonces al final del método lo que hacemos es volver a la variable original, que eran la y y la x, reemplazando acá después de integrar la u, lo que aparezca como u, como lo cambiamos por y sobre x. Vamos a ver un ejemplo. Resolver la siguiente EDO de primer orden. Derivada de y respecto de x igual a x cuadrado más y cuadrado más x por y dividido x cuadrado. Primero que nada, verificamos la condición de que sea homogéneo, reemplazando a x por lambda x y a y por lambda y. Luego vemos que podemos sacar factor común, en este caso de lambda cuadrado, abajo de lambda cuadrado. Simplificamos los lambda cuadrado, se va todos los lambda. Entonces nos vuelve a quedar la función original f de xy. Recordemos que dijimos y' igual a, esto era el f de xy. Entonces es homogénea la función de grado 0. Sabemos ya entonces que cumple la condición. Ahora aplicamos el método. Realizamos el cambio de variables. U es y sobre x, y es u por x, y la derivada de y respecto de x es la derivada de u respecto de x por x más u. Entonces, en el primer miembro reemplazamos la derivada de y respecto de x por todo esto. Es decir, la derivada de u respecto de x por x más u va a ser igual a x cuadrado. Donde aparezca la y, la vamos a cambiar por u por x. Entonces queda x cuadrado más u por x al cuadrado más x por y, decía acá entonces, por u por x, dividido x cuadrado. Ahí podemos sacar factor común de x cuadrado en el numerador y simplificar con el x cuadrado del denominador, con lo cual nos queda la derivada de u respecto de x por x más u igual a 1
más u cuadrado más u. Acá podemos simplificar este más u con el más u entre el primer miembro y el segundo miembro, y nos va a quedar la derivada de u respecto de x por x igual a 1 más u cuadrado. Ahora podemos separar las variables, las u por un lado y las x por otro, de forma que nos va a quedar diferencial de u dividido 1 más u cuadrado igual a la diferencial de x dividido x. Integramos en ambos miembros y nos queda una integral inmediata que es arco tangente de u igual al logaritmo de x más c. Llevamos todo al primer miembro, está sumando, pasa restando, y nos queda arco tangente de u era, pero reemplazamos, dijimos que la u era y sobre x, entonces queda arco tangente de y sobre x menos logaritmo natural de x menos c igual a 0, y esta sería entonces la integral general, una función implícita que satisface la ecuación diferencial. Vamos al caso que sigue, ecuación diferencial lineal de primer orden. Es lineal respecto de la función desconocida y de su derivada, y tiene la forma. Derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x. Esta sería la ecuación en su forma lineal, entonces, respecto de la función y su derivada. ¿Por qué sería lineal? Porque ambas están elevadas a la potencia 1 o grado 1, donde p de x y q de x son funciones continuas de x o constantes. La solución propuesta para esta ecuación diferencial es y igual a u de x por b de x. Entonces, la solución ya viene en forma explícita y lo único que tenemos que hacer ahora es determinar cuánto vale u de x y cuánto vale b de x. Derivando la solución propuesta 2, la derivada del producto es u' por b más u por b'. Esta sería entonces la ecuación 3. Y sustituyendo la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1, nos queda derivada de y respecto de x sería entonces la derivada de u respecto de x por b más u por la derivada de b respecto de x más p de x por y, dice la ecuación. Entonces, más p de x por y, pero y es u por b, según lo que hemos propuesto en 2, igual a u de x. Extrayendo factor común de la variable b, nos queda, acá tenemos b y acá tenemos b. Entonces sería b por factor común de derivada de u respecto de x más p de x por u, más, y lo que no tenía b era u por la derivada de b respecto de x, entonces quedó solo el término este, más u por la derivada de b respecto de x, igual a q de x. Bueno, de esta expresión 4 vamos a hacer que el paréntesis se haga igual a 0. Vamos a encontrar la función u de forma que se anule el paréntesis. Entonces nos queda la derivada de u respecto de x más p de x por u igual a 0. Acá tenemos una ecuación diferencial de variables separables, separamos las u de las x, este está sumando, el p de x por u va a pasar al segundo miembro restando, como menos p de x por u. Luego pasamos dividiendo la u al primer miembro y el diferencial de x pasamos multiplicando al segundo miembro. Luego integramos en ambos miembros y la integral del diferencial de u sobre u es el logaritmo natural de u. Y luego, para encontrar u, entonces aplicamos las propiedades de los logaritmos y nos queda en ambos miembros la inversa del logaritmo natural es la exponencial. El logaritmo de u nos queda u. Y en el segundo miembro nos queda igual a e elevado a la menos p de x de x. La constante de integración, en este caso, como solo necesitamos un solo valor de u, consideramos que la constante es 0. C sub 1 igual a 0. Entonces ya nos quedó, para encontrar nuestra función u de una ecuación diferencial lineal, tenemos que hacer resolver e elevado a la menos la integral de p de x por diferencial de x. Bueno, reemplazamos la función u que acabamos de obtener en la ecuación 5 en la expresión 4 y recordemos que el paréntesis de la misma se hacía 0, es decir, se anulaba. Vamos a volver acá a la expresión 4. Este paréntesis, entonces dijimos, para esta función u se hace 0. 0 por b, 0, y nos queda solamente esta parte, u por la derivada de b respecto de x igual a q de x. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos la función u, que es e a la menos integral de x, y pasamos dividiendo esta función exponencial al segundo miembro,
y el diferencial de x lo pasamos, también está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda el diferencial de b igual a q de x por diferencial de x. Y como esta e la pasamos dividiendo, dividiendo por e a la menos integral de p de x en el segundo miembro, al estar con exponente negativo, la podemos llevar al numerador con exponente positivo, e a la integral de más p de x por dx. Y así, luego que separar las variables b de la variable x, se integran ambos miembros para de esta manera obtener la función b. Entonces, la integral del diferencial de b nos da b, igual entonces a la integral de q de x por e a la integral de p de x por dx más c. Esta sería entonces la ecuación 6. Con la ecuación 5 y la ecuación 6, es decir, cuánto vale u y cuánto vale b, reemplazamos en la ecuación 2, donde decíamos que la función solución era i igual a u por b, y nos queda i igual a e elevado a la menos integral de p de x por la integral de q de x por e elevado a la integral de p de x por diferencial de x más c, que sería entonces esta la solución general. Fíjense que la y está despejada de la x, entonces es una función explícita y por eso la llamamos solución general. Bueno, vamos a la que sigue. Ecuación diferencial de Bernoulli o no lineal. Esta ecuación tiene la forma derivada de y respecto de x más s de x por y igual a t de x por y elevado a la n. Este último término, y a la n, hace que la ecuación diferencial sea no lineal. Respecto de la variable y, en este caso, haría que sea no lineal. Para ello, n debe ser distinto de 0, porque fíjense que si n fuera igual a 0, y a la 0 sería 1, entonces nos quedaría una ecuación diferencial lineal. Y si n fuera igual a 1, también nos quedaría una ecuación diferencial lineal o de variables separables. Entonces, cuando vemos la forma de la ecuación, tiene que tener un n distinto de 0 y distinto de 1. S de x y t de x son funciones continuas de x o constantes. Toda ecuación diferencial de Bernoulli o no lineal puede reducirse a una ecuación diferencial lineal mediante la siguiente transformación. Vamos a dividir ambos miembros de la ecuación por y a la n. Entonces nos queda derivada de y respecto de x dividido y a la n, más s de x por y dividido y a la n, más t de x por y a la n dividido y a la n. Acá simplificamos el y a la n del segundo miembro, nos queda solo t de x. Y luego y a la menos n lo podemos expresar como y a la menos n por y' más s de x por, y acá nos quedaría y a la menos n más 1 igual a t de x. Luego realizamos el siguiente cambio de variables, donde decimos z va a ser igual a i a la menos n más 1. Calculamos la derivada de z, z', entonces baja el exponente menos n más 1 por i elevado a la menos n más 1 menos 1. Como estamos derivando, el más 1 menos 1 se cancela y queda i a la menos n. Y como estamos derivando una función que depende de y, pero a su vez y depende de x, es una función de x, o sea que y es variable dependiente, se multiplica por su derivada, por y'. Luego, si nos fijamos en la ecuación que nos ha quedado, en la ecuación 2, eh, para que tengamos acá en el primer miembro, en el primer término del primer miembro, z' nos estaría faltando que esté multiplicado por menos n más 1. Menos n más 1 por i a la menos n por y' es z'. Entonces, como le falta este número a la ecuación, lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación en ambos miembros por menos n más 1. Entonces nos va a quedar la ecuación 2 multiplicada por menos n más 1, menos n más 1 por i a la menos n por y' más menos n más 1 por s de x por i a la menos n más 1 igual a menos n más 1 por t de x. Nos queda la expresión 4. Si en la ecuación 4 consideramos que p de x es igual a menos n más 1 por s de x y q de x es igual a menos n más 1 por t de x, esta era la expresión 4, entonces decimos, bueno, eh, nos va a quedar entonces menos n más 1 por s de x sería p de x y menos n más 1 por t de x sería q de x. Se transformaría en una ecuación diferencial lineal pero respecto de la variable z. Nos quedaría z'
más p de x por z igual a q de x. Una ecuación diferencial lineal en z, y vimos que la ecuación lineal, la solución es, en este caso, z igual a u por b. Estamos en la variable z. Entonces, reemplazamos en la fórmula de u y en la fórmula de b, y nos queda la solución. Z va a ser igual a e a la menos integral de x por la integral de q de x por e elevado a la integral de x más c. Luego, recordemos, este z era una variable auxiliar que usamos para llegar y resolver la ecuación diferencial. Pero ahora, al final, debemos volver a la variable original, que eran la y y la x. Entonces, dijimos en el cambio de variable z era igual a i elevado a la menos n más 1. Entonces reemplazamos en el primer miembro z y nos queda i elevado a la menos n más 1 va a ser igual a e a la menos integral de p de x por dx por la integral de q de x por e elevado a la integral de p de x por diferencial de x más c. Y esta va a ser la solución general. Ella, en este caso, sería integral general, porque generalmente acá la función y no está elevado a la potencia 1. Puede ser que sí esté elevado a 1, pero en general queda i elevado a algún exponente o fraccionario o algún exponente entero. Entonces nos quedaría una función implícita, una integral general. Bueno, vamos a la que sigue. Ecuaciones diferenciales exactas o totales. Esta ecuación tiene la forma p de x y por diferencial de x más una función q de xy por diferencial de y igual a 0. 1. ¿Son ecuaciones exactas o totales? Sí. P de xy y q de xy son funciones continuas y derivables que verifican la condición derivada de p respecto de y es igual a la derivada de q respecto de x. La condición, para que sea exacta, sería esta condición 2. Demostremos que si se cumple la igualdad 2, el primer miembro de la ecuación 1 es el diferencial total de cierta función u de xy. Es decir, la ecuación 1 es de la forma diferencial total de primer orden de u igual a 0, cuya solución general es u de xy igual a c. Entonces consideramos a la ecuación 1 como el diferencial de u. Entonces sería la derivada primera, derivada parcial de u respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de u respecto de y por diferencial de y igual a p de xy por diferencial de x más q de xy por diferencial de y igual a 0. De esta igualdad nos encontramos que la derivada de u respecto de x va a ser igual a p de xy y que la derivada de u respecto de y va a ser igual a q de xy. Entonces acá lo expresamos en la ecuación 3 y en la ecuación 4. Si derivamos la expresión 3 y la expresión 4 respecto de x, respecto de y respecto de x, nos queda la expresión 3 era p, ¿no es cierto? Igual a la derivada de u respecto de x, la cruzamos derivándola respecto de y. En ambos miembros nos va a quedar derivada de p respecto de y igual a la derivada segunda de u, primero en x y después en y. Así haríamos con esta derivada. Y en la otra la cruzamos en la fórmula 4, ya está derivada con y, entonces la cruzamos con x, derivada de q respecto de x igual a la derivada segunda de u, primero en y y después en x. Primero en y y después en x. Entonces, si nos fijamos por el teorema de Schwarz, nos decía que las derivadas mixtas o cruzadas de segundo orden son iguales. La derivada de p respecto de y, por lo tanto, va a ser igual entonces a la derivada de q respecto de x, ya que las derivadas segundas mixtas son iguales por el teorema de Schwarz. Por lo tanto, la igualdad 2 es la condición necesaria y suficiente para que el primer miembro de la ecuación diferencial 1, ordinaria, sea el diferencial total de la función u. La solución general de esta ecuación 1 puede obtenerse a partir de cualquiera de las ecuaciones 3 o 4. O sea, podemos partir para encontrar la solución a partir de la ecuación 3, p igual a la derivada de u respecto de x, o a partir de la ecuación 4, u igual a la derivada de u respecto de y. Bueno, pensemos ahora, o partimos de la derivada de u respecto de x igual a p de xy, la ecuación 3. Obtención de la solución a partir de esa expresión. Si consideramos que la y es constante, resulta entonces que la derivada de u respecto de x, esta derivada que era parcial,
si consideramos que la y es constante, se transforma en una derivada que solo va a depender de x, porque la y es constante. Entonces esta derivada parcial se transforma en derivada total. Derivada total de u respecto de x igual a p de x y. Entonces separamos las variables, pasamos este diferencial de x multiplicando el segundo miembro e integramos en ambos miembros. Entonces nos queda la integral del diferencial de u, nos queda u igual a la integral de p de xy por diferencial de x, y después de integrar nosotros agregábamos una constante c, pero en este caso estábamos diciendo, en este caso que la y era constante. Entonces después de integrar aparece una función constante de y, phi de y, en la ecuación 5. Entonces esto ya sería solución de la ecuación, sería parte de la función solución u, pero nos falta conocer cuánto vale esta phi de y. Entonces, a la ecuación 5 la derivamos respecto de y nos queda en el primer miembro derivada de u respecto de y igual a la derivada de la integral de p de x respecto de y más la derivada de phi de y respecto de y. Sabiendo que la derivada de u respecto de y es igual a q de xy, lo que habíamos expresado en la ecuación 4, acá atrás, que pasamos la ecuación 4, dijimos que la derivada de u respecto de y era igual a q. Podemos reemplazar en el primer miembro la derivada de u respecto de y por q de xy de la ecuación 4. Entonces, reemplazamos este término, primer término del primer miembro, a la derivada de u de y respecto de y por q de xy. Entonces nos queda q de xy igual a la derivada de la integral de p por diferencial de x respecto de y más phi prima de y. Luego expresamos este phi prima de y como diferencial de phi de y respecto del diferencial de y, igual a q de xy, y lo que hacemos es despejar este phi prima de y. Este que está sumando lo pasamos al primer miembro restando, por eso queda derivada de phi de y respecto del diferencial de y igual a q de xy menos la derivada de p por diferencial de x respecto de y. Bueno, eh, acá pasamos el diferencial de y que está dividiendo, lo pasamos multiplicando al segundo miembro e integramos en ambos miembros, de forma que la integral del diferencial de phi de y nos va a quedar phi de y igual a la integral de q de xy menos la derivada de la integral de p por diferencial de x respecto de y por diferencial de y que habíamos pasado para este término más una constante de integración c sub 1. Luego se reemplaza el valor de phi de y en la expresión 5 y se obtiene la solución general. Habíamos dicho que u era igual a la integral de p de xy por diferencial de x más phi de y. Entonces nos queda, reemplazamos acá phi de y en la ecuación 5 y todo esto, la función u de xy está igualada a la constante c. Entonces esta c sub 1 la podemos pasar al segundo miembro y c menos c1 es igual a c. Toda operación sobre la constante c es c. Entonces nos va a quedar directamente la solución general de esta ecuación como la integral de p de x y por diferencial de x más la integral de q de xy menos la derivada de p por diferencial de x respecto de y por diferencial de y igual a la constante c. Esta sería una forma de encontrar la solución de la ecuación exacto total. La otra sería partir de la ecuación 4, donde decíamos la derivada de uy de u respecto de y es igual a q de xy. Ahora hacemos lo opuesto, decimos, bueno, acá si estoy derivando con y digo, si considero la x constante, entonces esa derivada que era parcial se transforma en una derivada total. Derivada total de u respecto de y igual a q de xy. Pasamos esta diferencial de y que está dividiendo, lo pasamos al otro miembro, al segundo miembro, multiplicando. Integramos en ambos miembros y nos queda la integral de la diferencial de u, queda u, igual a la integral de q de xy por diferencial de y. Y como dijimos que la x era constante, al final aparece una función constante de x, phi de x, psi de x sería en este caso, psi de x. Usamos la letra del alfabeto griego. Bueno, de la expresión 7, ya te diría, esto sería la solución que buscamos, sería la función u que satisface la ecuación, pero no conocemos cuánto vale psi de x. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente, derivamos la expresión 7 en ambos miembros respecto de x y nos queda en el primer miembro
quedaría la derivada de u respecto de x igual a la derivada de la integral de q de i con respecto de x más la derivada de psi de x, de psi respecto de x. Psi prima de x. Luego sabemos que la derivada de u, la derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a p de xy por la ecuación 3. Entonces, esta derivada de u respecto de x que nos quedó acá en el primer miembro, la reemplazamos por p de xy. Entonces nos queda p de xy igual a la derivada de la integral de q por diferencial de y respecto de x más psi de x derivada. Lo que hacemos ahora sería despejar esta psi de x derivada y expresamos esta en forma diferencial, diferencial de psi de x respecto de x, del diferencial de x igual a. Y este término que está sumando pasa al primer miembro restando, entonces queda p de x menos la derivada de la integral de q por diferencial de y respecto de x. Luego este diferencial de x que está en el primer miembro está dividiendo, lo pasamos multiplicando y se distribuye acá entonces eh, p por diferencial de x menos la integral por diferencial de x. Integramos en ambos miembros y la integral del diferencial de psi de x queda la función ya que buscamos psi de x. Psi de x va a ser igual a la integral de pxy menos la derivada de la integral de q por diferencial de y respecto de x por diferencial de x más una constante c sub 2. Luego reemplazamos este valor que obtuvimos de la función psi de x en la expresión 7 y luego ya nos queda la solución general que sería la integral de q de xy por diferencial de y más la integral de p de xy menos la derivada de q por diferencial de y respecto de x por diferencial de x igual a c. Sería la solución general, la otra forma de calcular la solución de la ecuación exacta. Vamos a ver ahora soluciones singulares. Una ecuación diferencial puede tener soluciones que no se deducen dándole valores a las constantes arbitrarias c de la solución general, sino que estas soluciones sí existen, reciben el nombre de soluciones singulares. Consideramos la siguiente ecuación de primer orden, ordinaria de primer orden. F de x, y, y' igual a 0, 1, cuya solución general es la familia de curvas f de x, y, c igual a 0, la ecuación 2. Entonces, la curva h, en este caso en el gráfico vamos a ver a la curva h de la siguiente figura, es la envolvente de la familia de curvas, por lo tanto, cada una de estas curvas es tangente a la envolvente h. Entonces, acá lo que vemos es lo que está dibujado en verde, en este caso es una familia de parábolas, que sería a la cual le damos valores a la constante c. Cuando c vale 1, c vale 2, le damos valores constantes. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Esta familia de curvas es una familia de parábolas. Y cada una de estas parábolas toca o es tangente a la curva h, que es la envolvente de todas ellas. Y si un punto de ellas forma parte de la solución general, o sea, dentro de estas soluciones particulares, cada punto que es tangente a la curva h, también va a ser solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, todos los puntos que están sobre la envolvente de la familia también son soluciones. Entonces la curva roja, que es la envolvente, vendría siendo la solución singular. Porque fíjense, ella no es una parábola que se obtenga de la familia de curvas f de x y c igual a 0, sino que es una sola curva que envuelve a la familia y que satisface también a la ecuación diferencial. Entonces, en general, la envolvente no pertenece a la familia de curvas definidas en 2 y no se la puede obtener dándole valores a la constante c de la misma, sea de la familia. En consecuencia, la envolvente es una solución singular de la ecuación diferencial 1. Para obtener las soluciones singulares, si las podemos llegar a encontrar, lo que tenemos que hacer es eliminar la constante c entre las siguientes ecuaciones. Tenemos la solución general que es la familia de curvas, f de x, y, c igual a 0, formando esta ecuación con la ecuación que es la derivada de esta solución general respecto de la constante c igualada a 0. Se forma con estas dos ecuaciones un sistema de ecuaciones y tenemos que eliminar el valor de la constante c. Acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y igual a 2 por x por y' menos y por y' al cuadrado, cuya solución general es la familia de parábolas
y cuadrado igual a 2 por c por x menos c cuadrado. Es decir, una integral general. Eh, entonces, igualamos a cero esta solución general. Sería la f de x, y, c igual a cero. Y lo que hacemos ahora es derivar esta solución respecto de la constante c. Entonces acá no hay c, bueno, la derivada de este término es cero. Acá sí tengo c, entonces menos 2c por x, derivado sería c derivado es 1, entonces queda menos 2x. C cuadrado derivado es 2c más 2c, igual a cero. De acá despejamos el valor de c, nos queda c igual a x. Y reemplazando luego c igual a x en la primera ecuación, resulta y cuadrado igual a x cuadrado. A ver, sería c igual a x, entonces nos queda c es igual a x por x nos queda x cuadrado. Entonces queda, y c al cuadrado sería x al cuadrado menos 2x cuadrado quedaría menos x al cuadrado. Y si lo pasamos al otro miembro, al segundo miembro, queda y cuadrado igual a x cuadrado. Y de aquí salen las soluciones singulares, que serían dos rectas, y igual a x e y igual a menos x, que satisfacen a esta ecuación, que serían dos rectas, que serían las que envuelven a la familia de curvas. Y en este caso sería x en función de y cuadrado, una familia de parábolas que están sobre el eje x, orientadas sobre el eje x. Acá tenemos la familia de curvas, entonces orientadas sobre el eje más x y sobre el eje menos x, una familia de parábolas que están envueltas por las dos soluciones singulares que eran y igual a menos x y la recta y igual a x. Entonces cada punto de la familia de curva es tangente a la curva que es la solución singular, por lo tanto todos los puntos que están sobre la curva son solución, tanto de las parábolas como los de las soluciones singulares que son estas dos rectas. Como vemos, no le puedo dar un valor de constante c a la solución general porque nos queda una parábola. Entonces, estas funciones son soluciones singulares o especiales, digamos, que no se obtienen de darle valores a la constante c, sino que son totalmente independientes y a su vez envuelven a la familia de curvas. Bien, vamos ahora a las trayectorias ortogonales. Dada la familia de curvas f de x, y, c igual a 0, una familia de curvas, solución de la ecuación diferencial, las líneas que cortan a las curvas de la familia 1 en forma ortogonal se denominan trayectorias ortogonales. Acá tenemos una familia de curvas que sería una familia de circunferencias en este gráfico que están cortadas por las líneas de trazo discontinuo que son rectas que cortan a la familia de circunferencias o de círculos, y en cada punto de corte las rectas tangentes son perpendiculares. Por eso se llaman trayectorias ortogonales. Las curvas son ortogonales en un punto que pertenece a ambas y solo así las rectas tangentes a cada una de las curvas en dicho punto son perpendiculares. En el gráfico, las líneas de trazo continuo se obtienen dándoles valores a la constante c, es decir, esta familia de circunferencias de la función 1, siendo las líneas de trazo discontinuo las curvas de la familia ortogonal, una familia de rectas de diferente pendiente. Obtención de estas trayectorias ortogonales. Primero que nada, parto de una familia de curvas, f de x, y, c igual a 0. Defino qué familia de curvas quiero plantear y a esa familia le quiero encontrar la familia de curvas ortogonales. Luego debemos hallar la ecuación diferencial de esta familia de curvas, eliminando la constante c y calculando su derivada. Entonces derivamos esta familia de curvas, la derivada de f respecto de x, por la derivada de x respecto de x, que es 1, por eso no está, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x igual a 0. Ecuación 2. Y sea la ecuación diferencial resultante f de x, y prima igual a 0, donde la derivada de y respecto de x es el coeficiente angular de la tangente a una curva de la familia en un punto dado. Es decir, esta ecuación diferencial que nos quedó acá es la ecuación diferencial de la familia de curvas dada en el paso 1. Debido a que en cada punto en común entre la curva de cada familia las rectas tangentes son perpendiculares,
Por lo tanto, la pendiente en cada punto de una curva de la familia ortogonal es inversa y de signo contrario que la pendiente de las curvas en la familia dada. Esta era la condición cuando hablábamos de dos rectas perpendiculares. O sea, la pendiente de una va a ser igual a -1 sobre la pendiente de la otra curva. Es decir, la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales será f de x, y, acá reemplazamos entonces en la ecuación diferencial del paso anterior, en el paso 2, en el paso 3, la ecuación 3, f de x, y', reemplazamos a la pendiente y' por -1 sobre y'. Entonces nos va a quedar la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. Resolviendo esta ecuación diferencial 4, obtenemos la familia de curvas ortogonal a la familia dada en el paso 1. ¿Mm? Entonces, ejemplo, determinar la familia de curvas ortogonales de la siguiente familia de rectas. Partimos de una familia de rectas, y igual a c por x. Dándole valores a la constante c, tengo infinitas rectas de diferente pendiente, que pasan por el 0, 0, por el origen de coordenadas. Si derivamos la familia en 1, la familia de rectas, nos queda y' igual a c. Luego despejamos la constante c de la familia dada en 1. Decimos, bueno, acá c, pasamos dividiendo la x, c va a ser y sobre x. Luego reemplazamos en 2 el valor despejado en 3 y nos queda y' igual a c. Entonces y' va a ser igual a y sobre x. La expresión 4. Esta sería la ecuación diferencial de la familia de rectas dada en el punto 1. Entonces, si resolvemos esta ecuación de primer orden, vamos a encontrar esta solución, y igual a c por x, la familia de rectas. Lo que vamos a hacer ahora sería, de esta ecuación diferencial de la familia de rectas, encontrar la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. ¿Y qué tenemos que hacer entonces en el paso que sigue? Reemplazar a y' por -1 sobre y', es decir, la pendiente de la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. Reemplazamos entonces y' por -1 sobre y', igual a y sobre x, y despejando nos queda y' igual a -x sobre y. Luego resolvemos esta ecuación diferencial 5, aplicando el método de separación de variables, y obtenemos que la solución es x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a c. Podemos sacar como un denominador del 2, pasarlo multiplicando con la c, y cuadrado más y cuadrado igual a 2c. Y podemos decir, bueno, toda operación sobre la constante c, 2c va a quedar c cuadrado, cosa que nos quede la ecuación de una familia de circunferencias, que esta va a ser la familia de trayectorias ortogonales a la familia de rectas. Entonces nos fijamos acá en el gráfico que vimos al principio. Partimos de una familia de rectas, que es la línea discontinua, que pasan por el 0, 0, que tienen como familia ortogonal una familia de circunferencias de diferentes radios. Y donde cada punto de corte entre la familia de circunferencias y la familia de rectas, las rectas tangentes en cada punto de corte son perpendiculares. Bueno, vamos ahora a una aplicación de estas ecuaciones diferenciales de primer orden, que es, en este caso, podemos aplicar estas ecuaciones diferenciales en diferentes campos. Por ejemplo, en la física, en la biología, en la economía, en la demografía, medicina, etc. Por ejemplo, en la demografía podemos predecir cómo puede ser el comportamiento de una población en el tiempo. Es decir, la tasa de crecimiento de una población está dada por la derivada, ¿no es cierto?, primera, que varía en función de ciertos valores iniciales de la población en el tiempo, ¿no? Esto puede ser en años, en meses, en días. Por ejemplo, ese sería en demografía. O una función de costos que varía en función, ¿no es cierto?, de alguna variable, o algún beneficio que varía en función de alguna variable, también puede ser en este caso. En biología puede ser, por ejemplo, la variación que tiene este, una serie de especies que hay, que tenemos el modelo presa-predador, por ejemplo, donde tenemos cierta cantidad de predadores y cierta familia de presas. Entonces,
este, varía en el tiempo, cada familia, dependiendo de ciertos parámetros que están basados en la derivada. Entonces, ahí sería un caso en biología y bueno, así en los diferentes campos podemos aplicar las ecuaciones diferenciales estas de primer orden. Eh, bueno, en el problema vamos a determinar la corriente I que circula por un circuito en función del tiempo. Es decir, la corriente en función del tiempo sería I de t, la función corriente en función del tiempo. A partir del instante t igual a 0 en el que se cierra la llave de un interruptor en el siguiente circuito eléctrico RL. Aquí podemos ver en el dibujo, tenemos Bs, que es la tensión de la fuente, le aplicamos un voltaje al circuito. Tenemos un interruptor, que es el que nos permite cerrar el circuito, en el tiempo t igual a 0. Después la corriente circula a través de una resistencia R, que se mide en ohmios. Pasa después la corriente por una bobina, un bobinado. En este caso, la bobina tiene una inductancia que se mide en henrios. Y la corriente que circula por este circuito se mide en amperes. La tensión aplicada en el circuito se mide en voltios. Y el tiempo t se considera en segundos. Bueno, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, a la segunda ley de Kirchhoff, la tensión aplicada a Bs por la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión en el resistor y la caída de tensión en la bobina, a través de la resistencia R y la bobina L respectivamente. Entonces, la tensión de la fuente, Bs, va a ser igual a la tensión en el resistor más la caída de tensión en la bobina. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, la tensión de la fuente sería entonces igual. La caída de tensión en el resistor sería la multiplicación de la corriente por la resistencia, la corriente que pasa por el resistor por el valor de la resistencia que tiene R, más L, que es la inductancia de la bobina, medida en henrios, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, de acá, fíjense que aparece acá ya la derivada. Entonces, la derivada primera de la corriente en el tiempo, eh, podemos entonces expresar esta ecuación despejando de forma que nos quede una ecuación diferencial lineal de primer orden. Acuérdense que la lineal habíamos visto que era I' más P de X por I igual a Q de X. Entonces la derivada va solita, derivada de y respecto de t, más algo por x por la función y. Bueno, en este caso la variable no es x, sino que es el tiempo, t. Entonces nos va a quedar derivada de y respecto de t. Vamos a pasar a dividir toda la ecuación por el valor L. Entonces nos va a quedar I por R dividido L. Y la variable dependiente sería la corriente. Entonces R sobre L por I. Nos quedaría R sobre L por la corriente. Entonces nos queda, ven, la ecuación diferencial lineal de primer orden sería derivada de la corriente en el tiempo más R sobre L por I, por la función I, corriente, igual a la tensión de la fuente dividido L. Es decir, esta ecuación que nos quedó acá, la ecuación 1, la reacomodamos a la expresión y nos queda la ecuación 2, que es una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde en este caso decíamos el P de X y el Q de X acá, pero hacen el P de T en este caso, porque la variable es T, y el Q de T. P de T sería R sobre L y Q de T sería Bs sobre L. Entonces resolvemos como la ecuación lineal. Sabíamos que la lineal, decíamos I era igual a U por B. En este caso va a ser eh, U por B, nos quedaría U de T sería E elevado a la menos P de T por dt igual a E elevado a la menos R sobre L por diferencial de T. Como R y L no dependen de T, son constantes, la sacamos fuera de la integral, menos R sobre L por la integral del diferencial de T. La integral del diferencial de T nos queda T. Entonces quedó U de T va a ser igual a E elevado a la menos R sobre L por T. Ya sacamos U. Vamos a sacar b de t ahora. Sería la integral de q de t por e elevado a la integral de p de t por dt por dt. Entonces esto sería q de t era b de s, la tensión de la fuente sobre L, por e elevado a la r sobre L por dt. Por dt. Y esto va a ser igual. Bueno, acá, cuando vamos a integrar,
R sobre L era constante, lo sacamos fuera de la integral del diferencial de t es t, entonces queda e elevado a la R sobre L por t. Y luego, en esta integral que nos queda acá, necesitamos tener la derivada delante del e. Entonces, la derivada de R sobre L por t, la variable es la t, entonces t derivado es 1, sería la derivada R sobre L. Eso lo deberíamos tener acá delante de la e, R sobre L. Entonces, la L la tenemos acá, la podemos introducir acá, la L que está en el denominador. Y como no tengo la R, no la tengo, entonces multiplico y divido por R. Entonces después ingreso R sobre L a la integral y me queda BS sobre R afuera como constante. Por la integral de R sobre L por E elevado a la R sobre L por T, por dt, ya queda resuelta la integral, es la integral de E a la U es E a la U más C, entonces queda E elevado a la R sobre L por T por BS sobre R. Acá nos quedó la solución, entonces B de t sería eso, BS sobre R por E elevado a la R sobre L por T más C. Reemplazando entonces esta U de t y B de t en 3, resulta que la corriente entonces I de t va a ser igual a U de t por B de t. Entonces multiplicamos esas dos funciones que obtenemos y nos quedó esta solución. E elevado a la menos R sobre L por T por BS sobre R por E elevado a la R sobre L por T más C. Si hacemos la distributiva, las exponenciales se cancelan acá y queda BS sobre R más C por E elevado a la menos R sobre L por T. Y esta sería entonces la solución general. La corriente que varía en el tiempo varía en base a esta ecuación. La función solución de la ecuación diferencial es la intensidad de corriente eléctrica I, la cual varía en función del tiempo, el tiempo t, siendo la tensión de salida de la fuente, la resistencia y la inductancia de la bobina valores constantes. O sea que acá tenemos el Bs constante, el R constante y el L constante. Entonces, a continuación, vamos a decir, bueno, si hallamos una solución particular para ciertas condiciones iniciales, suponemos que la corriente es nula para t igual a 0, eh, y la tensión de salida es de 210 voltios, la resistencia es 60 ohmios y la inductancia es 80 henrios. Entonces, ¿cuánto tiempo de la corriente llega al 90% de su valor límite? Entonces acá reemplazamos para el tiempo t igual a 0, la tensión de salida sobre la resistencia más la constante. Acá reemplazamos por el tiempo igual a 0. Entonces E elevado a la tiempo 0, E a la 0 me da 1 por C. Entonces nos queda C por 1 más BS sobre R igual a la corriente. Entonces, que en este momento vale 0. En el tiempo 0 la corriente es 0. Entonces igual a 0 la corriente. Acá despejamos el valor de la constante, esto está sumando, pasa restando al segundo miembro, la constante vale entonces igual a menos Bs sobre R. Reemplazamos este valor de la constante acá para sacar la particular, entonces nos queda Bs sobre R menos Bs sobre R por E elevado a la menos R sobre L por T. Esa sería la función corriente. Luego sabemos que la tensión Bs vale 210 voltios y la resistencia 60 ohmios y L vale 80 henry. Reemplazamos ahí en la solución y nos queda que I de t va a ser igual a 3,5 menos 3,5 por E elevado a la menos 3 cuartos de t. Sería entonces la solución particular. El valor máximo de corriente que circula por el circuito es de 3,5 amperes y el 90% de esta corriente son 3,15 amperes, es decir, total de 3,5, el 90% serían 3,15 amperes. Por lo tanto, reemplazamos en la solución particular un valor de corriente de 3,15 amperes. Acá donde nos dice la corriente I de t, lo cambiamos por 3,15 igual a 3,5 menos 3,5 por E a la menos 3 cuartos de t. Y luego lo que hacemos es despejar el valor del tiempo t acá en esta exponencial. Pasamos el 3,5, que está sumando, lo pasamos restando, 3,15 menos 3,5. Dividimos por menos 3,5 y luego tomamos logaritmo natural en ambos miembros para bajar el menos 3 cuartos t de la e. Logaritmo natural de e es 1 y ahí luego despejamos la t. Pasamos el menos 3 cuartos como menos 4 tercios para el primer miembro y ahí nos da t. Despejando entonces el tiempo t se determina que es necesario un tiempo igual a 3,07 segundos para alcanzar
la intensidad de corriente de 3,15 amperes, es decir, el 90% de la corriente se alcanza en 3 segundos. En el siguiente gráfico vemos, tenemos expresado en el eje de abscisa el tiempo en segundos y en las ordenadas la corriente en amperes. 1 amper, 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes. El valor límite o máximo que puede alcanzar la corriente del circuito dijimos que es 3,5 amperes. Entonces, fíjense acá, en 0 segundos la corriente es 0 amperes, acá en el origen de coordenadas. En el 0, 0, 0 segundos, 0 amperes la corriente en el circuito. Cuando pasa un segundo, cerré el circuito. Y pasa un segundo, la corriente está cerca de los 2 amperes. Cuando vamos por los 2 segundos, está cerca de los 3 amperes. Y en los 3 segundos estamos en los 3,15 amperes, que es el 90% del total de corriente que circula por el circuito. O sea que en esta zona está lo que hemos calculado como solución particular. 3,07 amperes está a los 3,15. 3,07 segundos están los 3,15 amperes, que es el 90% de la corriente que puede circular por el circuito. Entonces, con la función esta, I de t igual a 3,5 menos 3,5 por i a la menos 3 cuartos de t, estamos modelando cómo esta función solución satisface a la ecuación diferencial propuesta y entonces modelamos cómo funciona la corriente que circula por el circuito en el tiempo medido en segundos. Vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria utilizando GeoGebra, para el cual necesitamos tener habilitado en GeoGebra la vista algebraica, la vista gráfica y vamos a habilitar la vista de cálculo simbólico, la vista CAS. Bueno, eh, hay dos formas de resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, una en forma numérica y la otra en forma analítica. Entonces, en la vista de cálculo simbólico CAS vamos a introducir ahí la ecuación diferencial para tener una resolución analítica de la misma. Bueno, ahora vamos a introducir en la vista CAS, vamos a introducir el comando resuelve EDO. En resuelve EDO tenemos dos posibilidades. Una, introducir la ecuación diferencial y nos da el resultado de la ecuación. Y la otra es introducir en la ecuación y introducir un punto para que nos dé una solución particular. Vamos a hacer primero que nos resuelva la ecuación diferencial. Entonces le vamos a poner resuelve EDO y le vamos a introducir qué ecuación diferencial queremos que resuelva. Entonces le vamos a poner, en este caso, I'. Vamos a utilizar el teclado acá abajo a la izquierda y vamos a buscar en ABC para que nos dé I', el apóstrofe, de la derivada igual a 2x. Introducimos aquí en esa entrada y nos larga como solución de la ecuación diferencial, la solución general, nos está largando y igual a c sub 1 más x cuadrado. Esta c sub 1 sería la constante arbitraria que se añade a la función solución cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Si decíamos en el teórico, si tenemos de primer orden, se agrega una constante arbitraria. Si es de segundo orden la ecuación, se agregan dos constantes, c sub 1, c sub 2. Y así sucesivamente de acuerdo al orden de la ecuación. Bueno, ahora si queremos ver en forma gráfica la solución de esta ecuación, que sería y igual a c sub 1 más x cuadrado, una familia de parábolas. Una familia de curvas que son una familia de parábolas. Entonces le activamos ahí en la solución, nos va a dibujar una de las curvas de la familia, que es una parábola que pasa por el 0, 0. En este caso supone que el valor de la constante c sub 1 vale 0. Acá a la izquierda nos ha creado un deslizador para que podamos darle diferentes valores a las constantes de integración, c sub 1, y podamos así ver cómo esta solución general es una familia de parábolas que están desplazadas sobre el eje Y. Entonces vamos a hacer correr los diferentes valores de la constante. Acá en c sub 1 igual a 0, 0 más x cuadrado es y igual a x cuadrado, que sería la parábola que estamos viendo. Ahora le hacemos que automáticamente vaya tomando diferentes valores de constante, 1, 2, 3, y la parábola se va corriendo hacia el eje Y positivo y hacia el eje Y negativo.
Entonces, bueno, ahora que ya vemos aquí que existe una familia de infinitas curvas, que son infinitas funciones que son solución de la ecuación diferencial, cada una de estas curvas de esta familia la llamamos solución particular. Entonces vamos a buscar una solución particular de esta familia de parábolas que pase por el punto de coordenadas 1, 3. Para eso vamos a introducir resuelve Edo y le vamos a introducir la ecuación. Bueno, aquí introducimos de vuelta la ecuación diferencial y le agregamos una condición inicial indicándole que buscamos una curva de la familia de curvas que pase por el punto de coordenadas x1 y 3. Entonces nos devuelve una sola curva, una sola parábola de la familia de parábolas que pasa por el punto de coordenadas 1, 3. Entonces acá si vemos cuando x vale 1, ahí vale 3, ahí estaríamos con la curva de la familia que pasa por ese punto. Y si no, bueno, volvemos a ejecutar y vemos que en la familia de curvas, para el deslizador, vamos a darle otro color, ahí está. Vamos a dar un color azul. Vamos a ejecutar ahora para ver cómo dentro de toda la familia de curvas se encuentra esta curva, que es una solución particular de la familia de curvas. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo.